ahora sí, le cedo la palabra a Jacob para que pues haga la coordinación de la sesión. ¿Ande? Ah, sí, sí, ya tenemos. Ya lo vi. Muchas gracias. Démelo. Sí, pues. Ahora sí, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Damos por iniciada la quinta sesión ordinaria de Subcomisión de Operaciones del Congreso Nacional Politécnico. Y para ello les solicito que si tienen algún punto que agregar al orden del día, el orden del día propuesto es que ¿Dónde está? se incluya nada más la parte de la continuación de los trabajos. Si alguien tiene algún otro punto que desee agregar. La aceptación de la minuta anterior. Sería También la aprobación. la lista de asistencia ya está. La lista de asistencia que ya la tenemos. La aprobación del acta de la sesión anterior, continuación de los trabajos de la comisión y la definición de la fecha y hora de la siguiente sesión. ¿Alguien tiene algún punto que desee agregar? Fecha, hora y lugar, ¿no? Fecha, hora y lugar. Porque hay una propuesta de que lo hagamos en otro lado. Sí, también. Fecha, hora y lugar. ¿Alguien tiene algún otro punto que desee tocar en el orden del día? Entonces, si no hubiera otra observación, les solicito que manifiesten su aprobación para el orden del día levantando su mano. Falta la hoja de a favor. O en contra o abstención. Se aprueba por unanimidad. Entonces pasaríamos a al primer punto del orden del día, que sería la aprobación del acta sintética de la sesión anterior, de la cuarta sesión ordinaria de la comisión. ¿Tienen algún comentario al respecto? Ya se nos envió con anterioridad. Bueno, tuve la oportunidad de realizar este esquema con mis compañeros docentes en una reunión y a ellos les pareció que estaba correcto. Entonces, por eso sí yo consulté con ellos sus puntos de vista por si tenían alguna observación y me dijeron que ellos estaban mejor. Ok, pues No hay ninguna observación. Entonces, lo que tratamos de hacer fue, digamos, una forma descriptiva de y de la presentación que se hizo. Entonces, hasta tomamos texto original de la presentación y lo pusimos en la... Entonces, bueno, entonces, pues yo estoy... si no hubiera otro comentario, les solicito que manifiesten su aprobación para el acta simplificada. Y ya pasó, ¿verdad? Sí, este es el acta. Sí. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es continuación de los trabajos de la subcomisión. ¿Cómo gustan que comencemos? Y de igual manera por fase, y vamos vertiendo los comentarios. Bueno, si hubiera algún comentario respecto a la primera fase del Congreso, hasta el momento lo que tenemos es lo que tienen en las hojitas que nos proporcionó el doctor. Así que ahí está lo que llevamos hasta el momento. ¿Algún comentario? En la fase de previas al Congreso, fueron nada más así analizando que los paneles de expertos también, o sea, serían solamente presenciales o también va a haber una plataforma que no se les pueda pasar el streaming o algo así. Sí, yo creo que buscaríamos que se difundan por videostreaming. Como comentaba el compañero de Boca 3, que él pues en su comunidad no va a estar interesado en venir a Zacatenco entonces estaría bien que en cada unidad académica, en un auditorio,
se transmitan los paneles de expertos del tema a tratar. Pero asegurar que sea uno de los, bueno, por mi caso hay Y 7, aparte, que son uno de los principales. ajá, y aparte darle difusión Sí, por medio de, pues, no sé, pancartas o algo así, o Quizá desde la casi sea obligatorio para que toda la comunidad esté informada. Sí, y aparte que puede ¿Qué otro artículo podría ser que también se integrara en la Gaceta del Comité, una Gaceta especial, para informar a la sociedad? Sí. Sí. Bueno, en mi caso sí que se asegura por parte del comité operativo, ¿no? Que, bueno, no, por parte de las autoridades de cada unidad, en mi caso hay 7 auditorios, y la verdad es que hay uno que está hasta el tercer piso de un edificio y la gente no sube porque la verdad es que sí están bien pesadas las escaleras, ¿no? Entonces, pues que sea uno de los, no, o sea, obvio no el que sea que es de 350 personas, pero sí el que es para 100 personas y que esté en planta baja y que los compañeros pueden ir, ¿no? O sea, porque también esa facilidad que se tenga y que sí se pueda dar. Sí. Cuando quieres te presto alguno. Sí. Aquí presumiendo y ya nada más cambiando. ¿Algún otro comentario respecto a la fase 1? Sí. En el caso, por ejemplo, de ahorita que ya se está reuniendo la mesa de integración, pedir que aquí apareciera que proviene esa información de integración. O sea, el mapeo del proceso según candidato es de dónde viene la información. Entonces, aquí yo no veo que diga un numerito, por ejemplo, 1, y acá vamos a poner proveniente de la mesa de integración. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a ver. Lo que pasa es que eso venía de, eso lo vamos a hacer en el manual de operaciones. No, pero yo digo para fines informativos, cuando estemos en el consejo, bueno, en el pleno, que nos puedan guiar, o sea, nos puedan seguir en la parte mental que traemos nosotros, que vamos a jalar esa información de ahí. ¿Cuál? Perdón. Es como dice elección de congresistas, que sean todas las características de las personas. Entonces, ponerles una notita nada más acá abajo. Como acotaciones, ¿no? Ajá, de que eso lo vamos a solicitar a esa Como una integración. nota. Pues es que es en convocatoria y integración, ¿no? Yo creo que a convocatoria ya le tenemos que ir diciendo que tiene que generar convocatoria para la elección de Para los congresistas. comités electorales. Ajá, exacto. Tienen que emitir en la convocatoria una parte que sea la integración de comités electorales que se encarguen de la elección. Después de eso tenemos que decirle que con los congresistas se tiene que integrar el comité interno de organización y análisis de las unidades académicas. Y después tenemos que decirle cómo se va a integrar el comité general operativo. En convocatoria tienen que ir esas 3 cosas. O sea, no nada más es convocarlos a que asistan al Congreso. Tiene que haber elección de esos, primero congresistas y luego estos 2 órganos, los 2 comités, los internos en cada unidad académica y luego el general operativo, porque sin eso no va a haber la funcionalidad que estamos planteando. Entonces tenemos que decir cómo. De tal manera que convocatoria también tiene que decir, una vez electos los congresistas, se va a crear un comité general y va a ser, no sé, ellos tienen que decir la forma de votación y todo, o sea, dentro de los No, el doctor habla de cada una de las escuelas. Sí, pero nada más. Yo creo que hay que decirles que No, se pero en el tiene que general, integrar, porque la estructura para la toma de decisión y las estrategias para difundir en los foros, todo eso tiene que estar en el manual. Y el manual yo creo que tanto el manual como los futuros informes que rindamos al pleno, yo creo que ahora sí ya hay que partirlos por fases, porque en una sola lámina sí se está haciendo ya muy complejo. Entonces hay que partir las fases en diferentes láminas para poderle hacer todas esas anotaciones que ya tienen que ir quedando claras. Entonces sí, pues eso, yo tomo nota de esto que se acaba de señalar. Entonces aquí en la elección de congresistas se le puede poner un recuadro como está en los otros, que diga qué cosa es lo que tiene. Información proveniente de y le ponen mesa de integración y mesa de convocatoria. Su ¿cuál es comisión la cosa en que decía? Ok, entonces esto, proviene de. ajá, Pero sí Con que base a la información de... No está con- Aunque, híjole, es que no sé por qué. O sea, yo creo que esa información, en todo caso, va a ser los del
integración Sí. que nos la demanden nosotros. No precisamente porque ellos están apenas empezando a poner de acuerdo, pero su función como tal de esa subcomisión genera su objetivo que propone. Ya si vemos que no alcanza, o sea, si su objetivo no alcanza, ya sería de nosotros hacerle la propuesta para que su reunión la valide, pero ahorita es como parte de su objetivo. Yo quisiera que nos acordáramos que precisamente cuando sale la convocatoria de la integración de la COSNP, ahí habla sobre los congresistas. Me acuerdo más o menos de la convocatoria, hablaba sobre los congresistas. Y una de las cosas era la elección. O sea, nosotros, a pesar de que tenemos la subfunción, no somos las personas que vaya a estar presente en el Congreso. Entonces son una de las cosas que yo creo que falta por definir, porque todas las gentes que se organizan y que organizan en una forma previa normalmente sí están, pero en algunas escuelas sí es lo que hicieron el comentario, bueno, ustedes nada más es la organización de cómo va a ser el Congreso, pero ustedes no van a ser congresistas. Entonces aquí debemos de establecerlo bien clarito y darnos cuenta de lo que dice la convocatoria de la COSNP y cuál era la idea, porque la idea era la elección precisamente de los congresistas en cada una de las escuelas a través de un sufragio en cada una de ellas, pero para llevarlo a cabo como la COSNP ya para el Congreso no creo que nos pongamos de acuerdo. Pero podemos Lo veo muy difícil. Podemos usar el mecanismo que ya se utilizó para la COSNP. Digamos, la COSNP sí. termina su función en cuanto está organizado ya el Congreso y sabemos que está lista la convocatoria, inclusive hasta publicada. Entonces, ahí debe estar cómo se van a elegir los congresistas en cada escuela. Y ahí, por eso sí es pertinente el señalamiento de que se necesita en este recuadro de elección de congresistas poner una nota que diga esto se define en conjunto tanto con la subcomisión de convocatoria como con la de integración. Y también en procesos electorales, ¿no? O sea, la línea debe salir de las dos. Ah, sí, ok. Pero por eso hago el comentario que lo dice la convocatoria. No, Que pero, lo maneja la convocatoria. no, pero es que la convocatoria de la COSNP ya va a perder vigencia. Esta Sí. es una nueva convocatoria. Ujú. Y en esta nueva convocatoria podemos usar el mecanismo que ya vimos que funcionó de comités electorales, ahora ya no para COSNPistas, sino para congresistas. Y cualquiera de nosotros puede ser congresista, Claro. si se postula y la gente vota por él. Pero es una etapa diferente. Nada más de que qué va a pasar si, por ejemplo, dentro de los grupos integran más gente que no sepa cómo se está organizando el Congreso y que no esté enterado. Puede llegar a pasar. Ah, sí, pero es que para eso Son los paneles. ya tuvimos No, aquí los paneles son la idea de que independientes de hubiera paneles los de temas. expertos, pero además de esos paneles de expertos que son, digamos, para ganar más conocimiento en el análisis, sí hay una... Plática del ingeniero. Sí, estos foros que llamamos foros informativos o de actualización para explicar el manual de organización. O sea, nuestra labor va a ser generar un documento que explique cómo se va a realizar el Congreso. Ese debería ser público. Al momento de que se publique en la convocatoria, el manual también debería ser público para que todo el mundo lo conozca. Pero además de eso, va a haber unos foros informativos para explicarle tanto a los que se vayan a interesar en participar como a los que ya hayan sido electos cuál va a ser la mecánica. De ahí tampoco va a ser ninguna estructura proveniente de la COSNP. También tenemos que prever quién es el que organiza estos foros. Por eso tal vez después de la elección de congresistas, adicional a esto de la toma de protesta y de los paneles de expertos, tendría que de una vez integrarse el Comité General Operativo para que sea ese el que organice estos foros informativos con quien corresponda, con quien vaya a corresponder. Porque si no es ese comité general,
yo no veo aquí quién puede organizar, puesto que ya no va a haber COSNP, y entonces quién se va a encargar de lanzar los paneles y quién se va a encargar de realizar los foros de Justamente información. esto se salvaba con el hecho de que hablábamos la sesión pasada de que pusiéramos en este orden estos recuadros, ¿no? Porque primero se tienen que hacer la elección de los comités electorales, luego la elección de los congresistas, y una vez que se tenga ya a los congresistas, se hace su toma de protesta con su foro informativo y posteriormente ya los paneles de expertos específicamente orientados a los congresistas, pero también a la comunidad. Sí, creo que no resuelve, pero ¿quién se encarga de los foros informativos? Sí, también es lo que comentaba en aquella ocasión también, que sería bueno que desde ese momento que se tome protesta se integre el Comité General Operativo e incluso también pueda de una vez integrarse algunas comités técnicos o todos. Sí, pues eso es algo de lo que tenemos que afinar. Sí, pues hay que plasmarlo porque el comité general lo tenemos en la fase 3. Entonces, no, si lo tenemos que, no sé, como mover el orden desde la fase 1 previa al Congreso, claro. Entonces sería elecciones de los congresistas, después se va a hacer el comité interno, va a ser los congresistas de cada unidad académica más los de los comités electorales, ¿no? Y entonces después de ahí se tienen que elegir para el comité general, ¿no? O sería antes el comité general y después los comités Debe ser antes. académica. Tal vez sea mejor antes, Debe ser para antes. que desde el momento en el que hay congresistas, de inmediato se establezca este comité general operativo que coordine todo, que coordine tanto los trabajos que se van a ir dando en cada unidad académica. O sea, cada vez que podría ser es que perdí que el comité general operativo sea después de la elección de congresistas y que se integre pues en forma equitativa y que sean, bueno, los que ya fueron de la COSNP estaría súper bien que estuvieran ahí, pues ellos son los que van a saber organizar. Sí, pregunto una cosa. ¿Por qué dicen comité? Perdón. Iba también. No, pues es en relación igual exactamente lo mismo. Creo que lo que podría pasar es que entendí un poco lo que el maestro Paulín dice, que se supone que la COSNP deja de funcionar en primera de Congreso, pero no queremos que eso delimite a lo mejor a los que sí queremos ser congresistas. Sin embargo, pues creo que sería bueno que que en esta parte de quienes forman los foros sean las personas que ya fuimos COSNPistas, que sean, porque si lo hacemos por insaculación, ¿verdad? Insaculación, pues también va a ser lo mismo, porque si las personas que no saben nada van a llegar y van a ser los que se elijan, pues van a decir, pues yo no sé nada, ¿no? O sea, si a lo mejor el representante de cada escuela, si son 3, por ejemplo, 2 de cada escuela y ya una había sido de la COSNP, pues que ellos se les elijan. También no podemos hacer un comité general en ese momento operativo de 200 personas y vamos a ser 600, por ejemplo, un tercio, pues no es demasiado, muchísimo. Pero ni conocen. No, o sea, por ejemplo, no podemos ser si todos los CNPistas entrábamos, ¿no? Digámoslo así, si todos entramos, 200 pues es demasiado, o sea, no es inoperativo, ¿no? O sea, no podría ser. Entonces, creo que si se forma aquí como ahorita lo plasma, que tiene razón porque no van a saber cómo se hace, creo que lo más conveniente sería que en ese punto se pusiera que tiene que ser integrados por los que ya que formaron parte de la COSNP y no por una preferencia, sino simplemente por el conocimiento que se tiene, ¿no? Es lo que creo que podría ser posible. Ajá. Sí, a ver. Sí, mi propuesta iba más o menos con lo que decía Diana. O sea, que ya sea a partir de esta fase en la que dejemos de funcionar como COSNP, que nosotros nos encarguemos de este trabajo de hacer los foros informativos, o si no, que después del foro informativo se elija este comité general operativo, ya una vez conociendo de qué se va a tratar, cómo va a funcionar, shalala, y entonces sí que se empiece a hacer el trabajo que viene, ¿no? Yo sería como, bueno, ya, esa es como la propuesta que yo estoy viendo que podría ser viable, o que sea la COSNP, los COSNPistas que se encarguen de esto, o dentro de la COSNP que se elija un comité organizador de estas actividades, o que después del foro informativo se nombre o se elija el comité general y que sea el comité general quien empiece a hacer los trabajos.
Yo les propongo que para que Entonces, aterricemos un poco más, elijamos primero cuándo se va a elegir el comité general y luego cómo se va a integrar. Porque también eso es algo, es parte de no, es que Es que Rosa nos mandó una propuesta, quizá deberíamos escuchar su explicación. Bueno, sí. En mi opinión, creo que es necesario que la Comisión de Integración y de Convocatoria pueda estar conformado el Comité Electoral por unidad académica. Pero nosotros, la debata, pues, Rosa, Aporta tu voz. sí, hay algún como falso ahí en tu micrófono, porque se corta cuando te mueves. A ver, no, se volvió a cortar. A ver ahí, sí. No, No, y otra vez no. no, es que parece un falso. Ahí sí, sí. A ver, intenta. estoy aquí No, en una junta de no te estamos escuchando. sí, digo como la cosa. No, 12. Es la transmisión. A ver, vamos a intentar restablecerla. Y si le llamo por WhatsApp y ya lo pongo tu voz. Sí, mejor. Sí, te vamos a escuchar por WhatsApp. A ver si así funciona mejor. el que llama para él. Con el micro, ¿no? Hace falso. Creo que se escucha mucho el ruido. Ya, así. ¿Ya? A ver ahí. Ok, me voy a ir un poquito de la pantalla, ¿eh? Sí. Perfecto. Bueno, mi opinión es la siguiente. El comité electoral que nosotros estamos definiendo o que nosotros estamos proponiendo debe de ir antes de la elección de los congresistas. Pero este comité electoral lo tiene que conformar la subcomisión de integración y la subcomisión de convocatoria. Sin embargo, estas subcomisiones pueden apegarse a unas especificaciones que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, ¿no? El cómo, el cuándo, el quién, tal vez. Y asimismo, las comisiones de integración y de convocatoria tienen que conformar lo que es el comité general. Previo a esto, y escuchando la opinión de, creo que se llama Adrián, el chico que está a la izquierda del doctor Aranda. Marco. Perdón. Es su amigo. Creo que Mi hermano. los foros informativos sí deben de ir previos a la elección del comité electoral, tanto para la comunidad como para los que pues, estén interesados. Y una vez que se esté la elección de los congresistas, pues durante la toma de protesta, en el panel de expertos, pues lo que ya se había comentado, pues hasta ahorita, pero lo que sí, creo que como subcomisión de operación tenemos la oportunidad de poder decirle, o por lo menos, no sé, llevar una mejor idea o una idea más clara al comité de integración y de convocatoria de acuerdo a las especificaciones que nosotros necesitamos para el comité electoral y el comité general. Entonces, pues esta es mi propuesta. Eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Las observaciones que hay son muy verídicas porque es de procedimiento. No podemos iniciar otra cosa si no desarrollamos la primera. Fue un poco en el sentido, ¿no? Yo creo que entonces la elección del comité general operativo debe de ir después de la toma de protesta y el foro informativo. A lo mejor en esa misma reunión elegir el comité. Más o menos en integración, bueno, me enseñaron un panel de cómo más o menos querían hacer el congreso, donde son 3 congresistas PAE, 3 docentes y 3 alumnos por unidad académica. Y eran 660 congresistas. Esa es la propuesta, pero creo que Van a trabajar. Sí, van a trabajar Hoy sí van a trabajar. y a ver qué sale. Esa es la propuesta que tienen. Una pregunta, ¿cuántos
congresistas van a ser en total? 660. Ahí está Por ahí, Está por por ahí. ahí. Es que como ellos no han trabajado, solo es una propuesta que traen porque no han ni siquiera... O sea, es la propuesta que dio la administración, pero ellos todavía no tienen ninguna sesión ni no han visto cómo se va a decir. En esa Ahorita propuesta, están sesionando. Sí, está abajo. en esa propuesta, para integrar el comité general, pues yo creo que tendría que ser un representante de cada unidad académica, ya sea padre, docente o alumno, no que vayan a meterse 3 de CIME y uno, y no sé, haya escuelas que no tengan representación o algo así. Yo digo que tiene que haber uno por escuela más o menos en el comité, bueno, sí sería mucho también, ¿no? O a lo mejor podría ser como por... Yo creo que no son muchos. Por zonas, no sé, Zacateco, foráneos, Pero no va a ser más, 1500. o elegir 5 de cada una, ¿no? Podría ser otro, O por tema, o por tema. que vayan 2 personas por tema, porque los temas van a ser, van a andar entre 10, 12, por ahí, De hecho, nos dieron una propuesta, ¿no? Sí. Creo que venían como 12 temas, como 12 temas. el de la temática. Entonces, de ahí también nosotros podríamos revisar esa información. No sé si la firmaron foto ahorita, bueno, en el pleno, y viéramos más o menos, porque hay algunos temas que se interpretan hasta como subtemas de Sí. lo que está, y dijeron ellos, nosotros nos vamos a encargar de que estos temas tengan subtemas, pero dentro de esa misma lista había algunos que podían como que meter uno dentro del otro. Y decían, solamente lo estamos exponiendo, no lo estamos poniendo como si fuera obligatorio, pero podemos votarlo después. Entonces yo creo que la siguiente plenaria sería pedir que se votaran estos 17 temas y nosotros ya llevar una estructura de cómo nos gustaría tener un poquito más condensados esos temas. Sí, sí, pudiera ser, a ver, si me permiten, creo que podemos ya ir como, una vez que tenemos los congresistas, ya después de que pasó la elección y ya les tomaron protesta y ya recibieron ellos el foro informativo, aquí ahorita tenemos una primera Esas legales. disyuntiva, ¿no? De si en esas personas no hay nadie con la experiencia de la COSNP o de la organización, esa deficiencia se tiene que solventar de alguna manera. Entonces, a mí se me ocurre, esta es una propuesta, de que primero se integre el comité general operativo, digamos. Y ahorita vemos cómo. Aquí puede ser por unidad académica, pero aunque vaya uno nada más, pues hay un comité de 60 y tantas personas. Que lo está leyendo ahorita, ¿no? Entonces aquí las opciones son por unidad académica y serían 66 personas más o menos, ¿no? Pudiera ser por tema, porque la idea es que en haya los comités técnicos por tema representados. Esto es, cada comité técnico, no sé, vamos a suponer, por decir un número, que fuera de 5 personas o algo así, o 10 personas. De esas 10 personas, uno tiene que formar parte del general operativo, porque tiene que haber un enlace entre estos dos. Se distribuiría, ¿no? Sí, o sea, tendría que haber de cada comité técnico una persona que vaya al comité operativo para que en el comité operativo se organicen las cosas que se deban organizar o se manifiesten las cosas ahí que se tengan que manifestar y que luego la información pudiera bajar a los comités técnicos. Entonces, por eso yo digo que sí habría sentido, porque si son, por ejemplo, vamos a decir 15 temas, y si ponemos 2 personas de cada tema en el comité operativo, una de ellas estaría, por lo menos una, o si no es que las 2, estaría bajando a los comités técnicos la información. Al mismo tiempo, ya para terminar esto, al mismo tiempo, si esto se hace de inmediato, después de que tenemos a los congresistas, estos mismos pueden ocuparse de los foros de expertos. Y esta falta de experiencia que pudiera darse aquí en congresistas y luego transmitirse al comité general, yo creo que se puede subsanar si a este comité lo facultamos, lo voy a poner en otro color, porque sería nada más como facultarlo de que pudiera llamar a gente experta. Es como cuando se invita a alguien a una subcomisión o a donde sea,
En todos lados hay la facultad de invitar Pero expertos. ¿Y quiénes serían esos expertos? Pues los cosenetlistas o quien el comité decida que puede auxiliarlos en vigilar que la realización del Congreso vaya de acuerdo a cómo se diseñó. Y ahí ya nos quitamos del problema de si en los congresistas están o no cosenetlistas con experiencia. Los cosenetlistas con experiencia los pueden tener a la mano ellos cuando lo requieran, independientemente de que se hayan integrado vía elección o no. Si se integran vía elección, qué bueno, pues esto ya no sería necesario. Pero si no hay nadie, y todos vamos a decir así, son novatos, entonces ellos tienen facultad de invitar a cosenepistas que hayan tenido experiencia en la planeación. O sea, básicamente esta subcomisión y otras. Y podrían entonces ellos brindarles la expertise, aclarar dudas o tomar decisiones de organización que hayan quedado pendientes o no hayan sido previstas, pero que pues basados en la experiencia del trabajo del diseño del Congreso pueden brindar una mejor idea a la hora de realizar. Entonces así puede tener una salida, ¿no? Y estos comités pues habrá que ver de cuántos y que esas personas expertas o que hayan sido asignadas a cada tema, pues tengan enlace con el comité general a través de algún representante que por tema pueda. Ahora ellos no solo van a ver las cuestiones de los temas, ¿no? Ellos tienen que ver que la logística funcione bien, van a tener que resolver los problemas de logística, o sea, que los alimentos estén a tiempo, qué se hace si el traslado no está. Va a manejar logística. Sí, pero logística propone el esquema que a la hora de hacerlo tiene que haber alguien que esté enlazado con ellos y que supervise que se esté dando. Pues es la estructura. Sí, por eso, pero la Comisión de Logística nos va a decir, ya tenemos ellos nos tienen que decir cómo se va a resolver lo de la alimentación, lo del traslado, cómo se va a resolver lo de los requerimientos técnicos. O sea, nosotros vamos a necesitar que haya conectividad ahí, donde quiera que sea. Y ellos van a decir, bueno, conectividad se va a encargar alguien, ¿no? Pero si en el momento del Congreso algo falla, ¿quién le va a decir a logística que se encargue de supervisar? Ese tiene que ser el Comité General Operativo. Él es así como el centro de operaciones, es el que tiene que vigilar que todo esté. Exactamente. Entonces, por eso, estos que lo integren, no solamente se van a encargar de comités técnicos, se van a encargar de la funcionalización de todo. Si de repente ya estamos esperando que llegue un autobús con congresistas y el autobús no llega, pues alguien nos tiene que decir dónde está y cómo se va a resolver ese problema. Entonces, este comité es el que se va a encargar de todo eso, ¿no? Bueno, ya explicó el Comité General de todo lo que se va a encargar. Es que yo decía que algo que podría salvar para que el Comité General se diera hasta la fase 3 sería en esta fase prefase, fase 1, poner solo un comité un comité que solo se dedique a los paneles de expertos. O sea, que ese solamente, se elija de congresistas, pero que solo sea para llevar a cabo los paneles de expertos, porque si es por tema, ya hay comités técnicos por tema, entonces no sé cómo cuatrapearía ahí. Si ya estás en el comité general, estás escogiendo a representantes por tema, y en los comités técnicos por tema tienes igual, los mismos representantes, o no sé si se vayan a incluir en los dos. Entonces a mí me parece que salvaría que en la fase 1 solo se hiciera un comité que se encargara de eso, de la fase 1. Pues no es mala idea, sería sería el equivalente de un comité interno de organización, pero para paneles. Un comité de paneles de expertos. O sea, que solamente se dedicara a la fase 1 para que nuestro esquema siga funcionando con el comité interno que se va a hacer con el comité electoral y los congresistas de cada unidad académica, y ya en el pleno del Congreso si se eligiera el Comité General Operativo, que es el que va a llevar a cabo, bajar la información de los diagnósticos de temática a los comités técnicos por tema, y después recabar esa información de regreso, los comités son los que la bajan, la regresan si hay retroalimentación y dan una propuesta, ¿no?
¿En las escuelas? Ajá, no, ya en el pleno, en el 3. Ah, sí. Y ahí es donde funciona súper bien el Comité General Operativo, porque si lo creamos desde el principio, el Comité General Operativo, los que queden ahí, los congresistas, ellos van a hacer todo el congreso. O sea, van a hacer desde la prefase, y luego van a estar auxiliando a las unidades académicas y luego van a estar en el pleno del congreso. Cuando no sabemos si vayan a ser, no sé, gente con experiencia dentro o que ya están en la COSNP, o que pues la primera votación va a ser toma de protesta, foro informativo, y vamos a elegir luego a los que van a llevar de aquí hasta que acabe el congreso. Entonces yo propondría que en la fase 1 se hiciera un comité de paneles de expertos, y ya después, conforme fuera avanzando en las unidades académicas, pues ya vamos a ir conociendo a todos los congresistas, y cuando sea la fase 3 ahí podemos elegir sin ningún problema, o hasta en la fase 2 si lo requerimos, el Comité General Operativo. Sí, yo creo que aún en la fase 2 los comités internos en cada escuela van a tener dudas. Entonces tienen que poder recurrir a alguien que resuelva. Entonces, por lo menos en la fase 2, el Comité General Operativo sí va a ser necesario para que pueda desatorar cosas. Tal vez lo de la fase 1 sí lo podemos dejar a un comité de organización de los paneles de expertos y de la toma de protesta y todo eso que está aquí en la fase 1, ¿no? Puede haber un... Entonces sería, ya secuencialmente sería primero la elección de congresistas, luego la integración del comité para paneles de expertos, y al mismo tiempo, o no sé si al mismo tiempo ahí habría que ver, la integración del Comité General Operativo. Para que el comité de paneles de expertos solo se encargue de eso, o sea, no tenga ninguna otra función. Es que precisamente la subcomisión operativa, la que tenemos nosotros, es una parte fundamental en coordinación con las demás subcomisiones. Para eso se hicieron las subcomisiones. Si vamos a hacer un comité general operativo para panelistas, la verdad, entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, la comisión de logística, ahorita que estábamos platicando. Es que lo que pasa es que sí entiendo lo que usted dice, profe, pero al final de cuentas ya no funcionan las subcomisiones. Ahí le voy a explicar por qué. Las personas que queremos ser congresistas ya no lo vamos a poder hacer. Porque si no puedes estar haciendo unas funciones que de estar en una subcomisión que fue elegida por la COSNP, ya no tienes que ser congresista. Por eso no podría ser. Por eso se está eligiendo. O sea, yo creo que hay que saber que esto va a ser una evolución. O sea, cuando nosotros estamos trascendiendo a la hora de dejar el manual, a la hora de dejar la convocatoria, a la hora de dejar los perfiles iniciales, nosotros tenemos que aprender a confiar en esa lógica natural de la evolución del sistema. Entonces, obviamente, yo te puedo decir que cuando yo me postulé, estaban sobre mí los posibles candidatos de saber cuáles eran mis intenciones reales de venir a trabajar. O sea, tú traes otras aspiraciones, tú traes otras necesidades, tú traes otros intereses, ¿cuánto te vas a ganar por esto? Dije, yo no, o sea, yo dentro de mi perfil como cosenepista me queda claro cuál es el ámbito de mi trascendencia y hasta dónde dejo el camino arado para que los que vengan lo tengan bien aplanadito, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte donde nosotros tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar esa trascendencia en el instituto, lo han visitado y lo han atendido muchos de los dirigentes de todo el Politécnico, ¿no? Saber que alguien puso Zacatecas, saber que alguien hizo los trabajos de Guanajuato, que alguien puso Sinvestar, o sea, es dejar las cosas en los manteles puestos para que los que vengan hagan su mejor desempeño. Entonces, obviamente yo sé que puede haber una pasión por decir, esto yo lo voy a llevar hasta que esto se vuelva una realidad en el Politécnico, pero este tipo de apasionamientos nos convendría mejor hacerlo como de motivación a los posibles congresistas, en este momento nosotros como cosenetistas, para que se haga la mejor participación de nuestros compañeros, ¿no? Y que, por ejemplo, si tú ya tienes identificados los perfiles de quiénes son los países que traen tu misma línea de trabajo, pero con la misma interés de dejar un legado, decirle, ¿sabes qué? Reflexiona, tienes vacaciones, tienes tal vez hasta marzo, hasta abril, hasta junio, reflexiona por qué quisiera ser un congresista. Y nosotros tener una funcionalidad social de decir, te dejamos un camino para que tú puedas hacer las cosas más fáciles que nosotros. Y obviamente a mí, te lo puedo decir, se han acercado autoridades, se han acercado muchas personas que me han dicho,
¿por qué lo haces? ¿Por qué nunca aspiras a algo más? ¿Por qué nunca buscas tú un beneficio individual? Porque yo sé lo que es el Politécnico, yo estudié en el Politécnico, yo sé la trascendencia que tiene a nivel nacional el Politécnico, y yo sé que mi granito de arena de poner este pedacito en la receta tiene que funcionar para dar ese resultado que se busca, ¿no? Entonces, obviamente yo sé que sí hay muchas personas de estas 220 que lo están integrando, que les gustaría aferrarse y decir, yo no lo suelto, o sea, yo no lo suelto hasta que no quede como yo lo quiero. Pero es esta parte de la participación ciudadana en la que debemos entender. Cuando yo creo que te voy a decir algo y sin que me lo tomes a mal. Hay que cuidar las palabras, porque no es aferrarse. Yo te puedo decir que quiero ser congresista, pero aquí sí varios han expresado que sí quieren ser congresistas. Yo no te podré decir, no hay que decir, y lo aprendimos en la mesa, no hay que decir palabras que no sean correctas. Hay que tener mucho cuidado. Porque ellos dicen, tú dices aferrarse, pero ellos dicen, no, es que yo también, y ellos tampoco están en una y dicen, no es que digan, es que me voy a aferrar hasta que yo obtenga algo. No, yo creo que nadie lo tiene, y están trabajando porque dicen, si van a hacer 3, pues yo que pongo y les explico a los otros 2. O sea, no es que se aferren. Yo decía, los que queremos ser congresistas, o sea, la mayoría de las veces, yo te lo puedo decir, se los he dicho muchas veces, yo vengo y estoy con el tiempo contado porque tengo muchísimo trabajo. Lo digo en expresión porque aquí sí hay compañeros que han expresado que quieren ser congresistas. Entonces, yo nada más te pediría ir con cuidado con las palabras, lo aprendí en la mesa bastante bien, no es aferrarse, es que ellos quieren seguir trabajando. Y al final de cuentas yo te puedo decir que lo platicamos desde el primer día, que decían, el doctor, no, pues es que no se está coartando a las personas que quieren ser congresistas, que son cosenepistas, no se les va a coartar, porque al final de cuentas, pues si tú quieres seguir con el trabajo, no es que quieras un bien personal, tú lo dices personalmente. Hay gente que va a decir, es que yo lo quiero hacer personalmente porque yo ya traigo un trabajo y que mi comunidad me lo está pidiendo. Obviamente, si la comunidad te vuelve a elegir, aunque te hayas sido cosenetista, pues tu comunidad te está diciendo, sigue con el trabajo. A mí me lo han dicho, es que porque mejor tú no eres congresista, en vez, ¿para qué volvamos a elegir a alguien más si tú ya tienes un trabajo? Entonces, esa es la parte de respetar si cada quien lo quiere hacer. Si obviamente alguien quiere ser congresista, pues tendría que renunciar a esta subcomisión, porque ya no va a poder participar. Entonces, pero renunciar igualmente a la COSNP. Entonces, pues eso es lo que no se quiere, guardar ni la expresión ni que renuncien las personas si quieren llegar a ser congresistas, porque siguen siendo parte del Instituto Politécnico Nacional. Claro, no lo puedes cortar. Sí, no, yo creo que a ver, de los comentarios que se han hecho, creo que debe resaltarse la importancia, la preocupación de dejar un documento lo más explícito posible y que no deje lugar a dudas. Nosotros, digamos, no podemos ni garantizar que los cosenetistas se vuelvan congresistas, porque eso depende de un proceso de elección, ni tampoco decir que ningún cosenetista tendrá derecho de participar en el Congreso, ninguna de las dos cosas. O sea, nosotros más bien tenemos que establecer condiciones, recuerda, ¿no? En nuestro objetivo está democrático, participativo e incluyente. Entonces tenemos que asegurar que el diseño que propongamos vaya en ese sentido. Y sí, también asegurar que ese diseño esté lo más explícito posible en un documento. Yo creo que, digamos, en este momento que estamos viendo cómo sería la cronología de eventos, de la manera que las situaciones resulten como las estamos pensando. Entonces, lo que tenemos claro es que en algún momento ya va a haber congresistas, y ahí hay una idea de que con los congresistas se establezca un comité de organización para los paneles de expertos. Y al mismo tiempo, el siguiente paso, ¿cuál sería? O sea, ¿a quién tenemos que elegir? Primero, si a los comités técnicos por temas o al comité general operativo. Y ahí hay dos formas de hacerlo. Si primero elegimos a los comités técnicos por tema y luego ponemos la regla de que este comité general operativo se va a componer con 2 integrantes de cada comité técnico por tema, pues de inmediato ya resolvemos el problema de cómo integrar el comité general operativo. También puede ser la otra, la de decir, primero hay que elegir un comité general operativo y hay que ver ahí quién sería el que lo integraría, y después de ese, derivar a los que serían los coordinadores de cada comité técnico por tema, y luego que ellos busquen cómo elegir a esos participantes. A mí esta segunda forma me parece más complicada. Me parece más sencillo que inclusive en la sesión donde se da la información primera a los congresistas y se les toma la protesta, ahí
De inmediato, digamos, tiene que haber una organización de los paneles de expertos y podemos decir 10 personas que se apunten ahí y ahí podemos buscar un esquema de participación para integrar eso y luego que también se integren los comités técnicos por tema. Para ese momento ya sabremos los temas y podemos también decir, a ver, cada comité técnico por tema van a ser 10 personas, dado el trabajo que tienen que hacer, que ya también hicimos un esbozo, ¿no? Entonces, quedaría ahí, por ejemplo, participando en los comités técnicos por tema, alrededor de 120 personas. Pero de esos, nada más 2 de cada comité iría al comité general. Entonces estaríamos hablando de que el comité general estaría más o menos de 24 personas. 24 personas es muy manejable para tomar las decisiones y para organizar las cosas que se tienen que organizar, ya desde el punto de vista operativo. Entonces, esa me parece que podría ser una forma de resolver. Nada más nos dejaría ahorita la situación de establecer cómo integrar los comités técnicos cuando ya tenemos a los congresistas, a los comités técnicos y al comité que organiza los paneles de expertos, ¿no? Esos son. Y ahí me parece que no deberían ser más de 10 personas. Más de 10 personas ya se convierte en un problema. Ahí tampoco podemos pensar en representación proporcional de los sectores, porque esa nos lleva a integraciones muy grandes. Ahí lo que podemos hacer es, pues, votaciones, que todos los que quieran participar se manifiesten y luego el pleno de congresistas que vote por ellos y los 10 que tengan más votos integran cada comité. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Que es una forma como estamos procediendo en la CNP. O sea, tenemos ya un antecedente que nos lleva a ese resultado. O inclusive, si se quiere, podemos estructurar esos 10 participantes en X número de docentes, X número de alumnos y X número de PAES. Pudiera ser, creo que eso más o menos nos puede llevar a resolver el asunto de la representatividad, la de tener comités técnicos de tamaños adecuados para hacer el trabajo y de al mismo tiempo definir casi de manera directa a un comité general operativo igualmente de un tamaño que permite realizar las funciones, ¿no? Yo tengo una duda, para lo que anotan de este lado de las 66 personas, de esas 66, ¿se tendría que seleccionar ese comité o sería desde el pleno? No, lo que hemos dicho es, si va una de cada unidad académica al comité general operativo, entonces serían 69. Y esa una, pues la tendría que seleccionar cada escuela y decirnos cuál es. El problema, y de aquí, de esos 69, lo que haríamos sería derivar quiénes van a hacer enlaces con los comités técnicos por tema, pero pues ahí no sabemos todavía quiénes son los de estos comités. Eso pone un primer problema. Lo segundo es que aquí 69 personas, pues es un comité muy grande para cuando se tienen que revisar cuestiones operativas. Entonces, lo ideal sería no tomar en cuenta esa propuesta, sino de que salga del pleno para los 15 espacios de arriba y para los que resultarán de lo que ahorita acordaron. Sí, o sea, digamos que hasta ahorita podemos hablar de 2 propuestas, ¿no? Una de donde tenemos a los congresistas electos, y ya les acabamos de dar el taller inicial y todo. De aquí escogemos a los CTTs y por otro lado al comité organizador de los paneles de expertos, ¿no? Este tiene un trabajo bien específico que se acaba cuando se acaba la fase 1 y los que hayan participado en él regresan a su función de congresistas, digamos así, normal. Expertos internos y externos, ¿verdad? Internos y externos. Después, si esto procediera así, de aquí buscaríamos que hubiera 2 personas por cada comité para integrar el comité general operativo. Este tendría posibilidad de invitar a auxiliares, a quien lo necesita, a quien necesite para auxiliarse. Esa es una.
Voy a borrar esta, ¿no? Que es como lo mismo, nada más que un poco mejor pensado, digamos. La otra sería, partiendo de los congresistas, que es lo único que tenemos hasta ahorita fijo, ¿no? Partiendo de los congresistas, elegir de alguna manera al Comité General Operativo, y luego de aquí elegir a los FTTs. Por un lado, y por otro lado elegir al COPE. Entonces, a mí me parece, me parece que es más fácil ir integrando así, porque en esta sesión podemos decir, bueno, los comités técnicos por cada tema van a ser de 10 personas, y de esas 10 personas, X alumnos, X docentes y X par. Y ya, entonces aquí vamos a tener, vamos a suponer que haya 12 temas. Aquí tendríamos 120 personas en los comités. Entonces en cada comité habría 10 personas. De estas 10 personas podemos pedir que seleccionen 2 para integrar este. Si son 12 temas, este sería de 24 personas. Más los que necesite para las cosas que se tengan que realizar. Choferes, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, los técnicos de informática, vamos a tener que estar muy en contacto con ellos, porque con ellos tenemos que garantizar que haya las conexiones que se requieran, y ellos no van a tomar decisiones. Ellos nada más van a esperar a que alguien les diga, oye, revisa que esté la conectividad, oye, checa que el correo esté funcionando, que la plataforma funcione. Bueno, y al mismo tiempo podríamos decir que se requieren otros 10 para que organicen, hagan las invitaciones, vean dónde se van a realizar estos foros, etcétera, para los paneles de expertos. Esta es una. La otra, aquí es, a mí se me hace más difícil. De los congresistas tendríamos que sacar a estos. ¿Cómo sería? Podemos poner uno por escuela, eso nos da un número de 69, por lo menos, eso es grande para tomar decisiones y funcionalizar las cosas, eso es grande. La otra sería que nosotros estableciéramos una cantidad, vamos a decir 30, 10, y que se elija. Y después, por otro lado, del mismo pleno, decir, bueno, ahora necesitamos que elijan a otros 10 para integrar cada comité técnico, y luego de ahí que nos digan otros 10 para eso. Este sería un proceso largo, lo tendríamos que hacer con el pleno en el lugar, tendríamos que dedicar una jornada a establecer esta. Bueno, pero también se debe diversificar el trabajo, porque en la de acá, o sea, el comité técnico, aparte del comité, va a estar en el comité general operativo, o sea, también es diversificar el trabajo, pero yo, porque el comité técnico de ahí, o sea, va a tener esa función, y aparte, el comité general operativo, o sea, creo que mejor más bien congresistas, técnicos y general, creo yo, porque si no, no vas a diversificar el trabajo. Pero de aquí, sí, de acuerdo, en eso tienes razón. De estos 10, por lo menos uno tiene que ir acá, porque si no va a ser difícil coordinar el trabajo de los comités técnicos en el pleno. Entonces, sí tiene que haber alguien de cada comité para decir, bueno, los tiempos de discusión son estos, para explicar, bueno, más bien poner en operación este diagrama que nosotros pusimos acá. Entonces, ahí se necesita comunicación entre este y este. Entonces tiene que haber uno. Entonces, ya serían de esos 30, habría que sumarle los que vinieran de acá. ¿Sí se ve? La otra es no llevarlo a 10, a lo mejor ponerlos 5, 5 y 5. Eso nos daría 15, más, si son 12 temas, este 12 entre comillas, todo lo que estamos suponiendo con 12, sí, o sea, va a estar un número por ahí alrededor.
Entonces ya nos da algo razonable, de 22 a 25. A ver, pregunto, ¿qué va a pasar si llegan los alumnos a decir no? Porque sí puede dar el caso, la proporcionalidad. No, eso, yo creo que ese análisis se tendrá que hacer en este momento. O sea, en el momento de ya realizar el Congreso, se supone que las reglas estarán fijas. Justo en este momento Sí. es cuando puede haber esa inquietud de los alumnos. Ahora, pues ante eso, pues no sé, la comisión encargada de eso tendrá que analizar los convenientes e inconvenientes de tener una proporción mayoritaria de un sector de la comunidad o la de tener proporcionalidad idéntica. Eso no se sacó al azar, sino se sacó precisamente del 14. Entonces, por eso, esa fuercita que se va a presentar el problema. Nosotros no hemos tenido el problema aquí en la subcomisión, pero en todas las demás sí. Pero es que en integración se marca con los acuerdos del 14 que llegando al CNP se supone que va a ser equitativo, 33, ¿no? No. El 14 no. En el No 14 establece nada de integración. del Congreso no, ni tampoco de la CNP. Esta diferencia de proporción por sector viene de cuando se definió la convocatoria para integrar la COSNP. Entonces, hay yo veo dos escenarios. Uno, que se siga pensando en que tiene que haber una participación mayoritaria de algún sector. Y otro, el de que la participación por sector sea exactamente en la misma proporción. Ya estamos hablando del Congreso, no estamos hablando de los trabajos preparatorios, ¿no? Entonces, bueno, si esa situación para nosotros es que no tenemos fijo esta composición. O si es que nos vamos por este lado, no tenemos fija esta composición. Claro. Pues en el momento en el que nos la diga la comisión que lo está trabajando, nosotros fijamos los números y vamos adelante con nuestra propuesta del esquema operativo. Eso es algo que se tiene que analizar, digamos, de origen en la subcomisión que corresponde, en la integración, y luego en el pleno. Y luego en el pleno de la Yo creo que algo que tenemos que esperar en este aspecto es eso, porque algo que se va a pelear mucho es que la misma proporción que se ocupe para la integración del propio Congreso va a ser la misma dentro de los comités. O sea, creo que debemos ir partiendo de eso, como fue aquí en la COSNP, ¿no? Porque sería hasta cierto punto absurdo decir que por ejemplo, el Congreso, ¿no?, está formado por 200 docentes, 5 alumnos y 5 PAES, y nosotros integramos los comités electorales, los comités técnicos con una proporción igualitaria, no equitativa, y pasa mucho en los consejos técnicos, ¿no? Se integran las comisiones y el único representante del PAE está en todas las comisiones. Entonces podríamos caer en eso mismo. O sea, esperar mejor a que nos den ellos el número con la proporción y de ahí ver la operatividad que tienen, seguir ese esquema que ellos manejan o incluso modificarlo ya dentro de los comités técnicos. A final de cuentas es algo hasta cierto punto que no nos debe importar tanto, porque al final porque estos comités técnicos no son decisivos. No son 100% decisivos. Sí es importante, no le estoy quitando la importancia. Lo único que digo es que no es tan importante decir decir que nos vamos a integrar de cierta forma, o que es ya imperativo hacerlo en este momento, porque no son decisivos. Al menos el Comité General no es decisivo, no toma ninguna decisión.
Al menos dentro de las, al menos dentro de las funciones que hemos platicado. La función es administrar el evento. Mira, tú tienes un compromiso. Hacerlo operativo, el compromiso es llevar a buen término el objeto del tiempo que se destinen a los trabajos. Entonces, como organizador, tú debes de definir esos roles y responsabilidades ahorita, como estamos planeando un manual, para que las personas que decidan ese papel que van a tomar sepan de dónde a dónde va su alcance de actividades individuales. Entonces, cuando a ellos les toca tomar sus decisiones, que tengan ese respaldo de que las funciones que están desarrollando tienen un antes, un durante y un después. Entonces, en este sentido, los tiempos que se estén acordando, que vayan a quedar plasmados por la parte convocatoria, o los que vayan a poner las necesidades por parte de logística, van a ser los insumos cuando ya lleguen estas personas, ese comité general, para que ellos empiecen a trabajar y empiecen a administrar esos recursos. Entonces, obviamente, si yo me pongo del lado del que voy a estar afuera del Congreso observando, a mí no me interesa el que digan, ¿sabes qué? Hay tantas personas organizando, a mí me interesan los resultados. Porque yo soy el cliente de la CNP. Y yo a la CNP en general, a esas personas, sean 500, 600 personas, yo les voy a pedir que me den un tangible. Y ese tangible, que son los resultados de cada comité técnico, que estén bien desmenuzados, como ya lo pusieron en la fase 2 y en la fase 3 en el modelo. Entonces, obviamente, si tú tienes el enfoque del cliente, o sea, el cliente va a ser todas las personas que van a estar observando el evento, lo que quieren es que se ejecuten en tiempo y forma esos objetivos. Entonces, por eso es la importancia de esos comités técnicos, que en este caso tengan un alcance, tengan un propósito, tengan un tiempo definido para que no se nos entorpezca la logística de todo el evento. Entonces, como nuestro entregarle a esta subcomisión va a ser esa propuesta de comisión para evaluación del pleno, nosotros queremos dejar así bien desmenuzadito elemento por elemento para que ellos sepan, los que vayan a estar interesados en la convocatoria, que vayan a estar en el evento posterior, que nosotros sí tuvimos esa visión que se llama de 360 grados, es decir, antes de que va a ser el evento, durante el evento, después del evento, quién, qué, cada cosita. Y obviamente puedes decir, el comité técnico no importa cómo es integrado o no importa cuánto vayan a hacer. En cuestión de recursos, el número de personas que hoy estamos dialogando aquí tiene un gasto, ¿sí? Y de igual manera, en esos comités técnicos, cuando trabajen, va a tener un costo. Entonces no podemos decir que tenemos recursos a manos llenas, porque sabemos que nuestro presupuesto es limitado. Entonces, por eso yo siento que es la importancia de que se defina como propuesta. Ya cuando se lleva a pleno, cuando se vote, cuando tengan todo, pues ya se va a ir afinando, ¿no? Sí, porque pasa lo que está pasando. No digo que no sea importante, sino que podría ser más nutritivo el hecho de que lo dejemos al final. O sea, me refiero al punto donde ya nos digan cómo se va a integrar el propio Congreso. Y a partir de ahí, ver si es operativo, hacerlo con esa misma proporción de la integración o hacerlo incluso de otra manera. ¿Cómo debe ser operativo? Por supuesto, me refiero a que si es operativo, seguir esa integración o seguir otra distinta para los comités técnicos. Porque es como les decía, imaginemos, en el supuesto de que digan, ¿no? Habrá un número chiquitito de docentes o de PAES o de alumnos y de todos los demás, sí, pues entonces estaríamos cayendo en el hecho de que todos los PAE tendrían incluso que quizá a lo mejor hasta dobletear en comités técnicos, ¿no? O todos los PAEs tener que estar en el comité general. O sea, tenemos que ver nosotros cuál es primero la integración que haya. Yo obviamente no creo que hagan eso, pero Rosy tiene algo, dice algo, opino definiendo los objetivos y funciones de los comités para definir en qué fase se ubicarán. Es lo que ella quiere opinar, la compañera de Oaxaca. Sí, es como yo les comentaba, ¿no? El mismo entendido. Quizá podemos ir definiendo las funciones que tendrán y ya cuando sepamos bien incluso cómo tiene integración y todo, veamos la forma más operativa de integrarlos, porque a final de cuentas el hacerlo ahorita nos va a generar que cuando integración nos dé el número, digamos, creo que nuestra proporcionalidad que vamos a conservar aquí
no es la misma. ¿Y qué va a pasar? Que el propio pleno nos lo va a decir, yo te di una integración para que tú sigas ese margen. Y allí es donde nosotros vamos a decir, la subcomisión, el pleno nos va a decir integración de un trabajo, y si nosotros aprobamos ese trabajo es porque queremos que ese trabajo se continúe, que ese trabajo se siga. Y ahora nosotros como subcomisión vamos a decir, nosotros como subcomisión creemos que es o no adecuado esa integración y por eso la ocupamos o no la ocupamos, dependiendo. Pero tenemos ya los argumentos sólidos para decir por qué sí y por qué no. Si ahorita llegamos con una propuesta de proporcionalidad y todo, va a parecer como que estamos haciendo nosotros por un lado, y sí, es lo que está pasando, ¿no? Pero el punto no es caer en ese vicio, también nosotros, de dar ideas totalmente aisladas de la comisión. De acuerdo, creo que podemos posponer esto hasta el momento en el que sepamos cómo se integra el Congreso y luego utilizar ese esquema de integración, de proporcionalidad en el Congreso en los diferentes comités. Y lo que sí es, nosotros podemos definir, más o menos tener una idea de los tamaños que se necesitan. Yo creo que la integración debe tener alguna propuesta para que sobre la propuesta. Sí, pues ellos porque, están, por ejemplo, hacíamos el comentario. Los docentes, hay escuelas grandotas que ahora se dio el caso y nomás tienen un representante, la CIME, la ESCA y la ESA. El mismo nivel, el mismo número que la CIT, que el CIT. No, aparte de integración, ahorita está trabajando, no están acá abajo ahorita trabajando, se supone, o sea, sí hay cosas en las que podemos delimitar y a lo mejor sí esperar hasta que noten, porque también entiendo lo que el maestro Paulín hace rato dijo de que es que si los alumnos no están de acuerdo, porque nosotros decimos, bueno, 5, 5, 5, para que dentro de los comités, si la proporcional es mayor con los alumnos, a lo mejor 5, 5, 5, ¿no? Para que sea parejo, ¿no? Claro. Pero ellos van a decir, no, es que ¿por qué? Y a lo mejor yo no diría que... sí entiendo que Jacobo dice, no tiene tanta importancia, pero ocurre lo mismo que está en una cosa en el PET. La mesa, todos dicen, nada más va a coordinar, pero la mesa tiene un peso, entonces nada más así como que, pues sí, la mesa, ya que eso es lo que decía, ¿no? Lo vivimos, entonces no es tan fácil. Que no, pero, o sea, sí, pero es que realmente hasta que tú estás adentro y dices, bueno, qué cosas son las que se permiten y las que no se permiten, es cuando dices, ok, se tomaron atribuciones que no se necesitaban. Pero sin embargo no podemos decir, y les repito, nosotros estamos pensando aquí todo bonito y que todo el mundo se va a comportar y que se va a tener pero realmente también hay que pensar, como dice el doctor, si no pasa esto en la toma de decisiones, ¿qué es lo que vas a hacer para solucionarlo? Si el alumno te dice no, pues no, y no vamos a mandar a uno hasta que se cambie, o sea, es que ya se planteó esto, mira, lo hicimos de acuerdo a la integración, hasta incluso ya nosotros basándonos en la integración, que nos digan que no, o que el docente diga no, pues, o que el padre, porque pues, no nada más los alumnos, que el padre diga no, pues a mí no, y no lo voy a hacer. Y más los nuevos que van a decir, ¿por qué voy a votar más por 2? ¿Y por qué voy a votar más por 10? Si somos 120, ¿no? Por ejemplo, un número. Entonces pues, te vas a quedar así, a tomar decisiones, qué es lo que vamos a hacer. Creo que sí es importante esperar a que nos den más o menos un número, irnos basándonos en eso, porque si no va a ser imposible de repente avanzar. O nos van a borrar nuestro esquema y van a decir, no, sí, ¿sabes qué? Váyanse, esto no sirve por el número que se va a Son suposiciones que estamos haciendo y la verdad, pues... Es para avanzar. Sí. Lo que yo sí creo es, me parece buena la idea de Jacob digamos, posponer el detalle de la integración hasta que sepamos cómo está propuesta una proporcionalidad que emana de la subcomisión de integración. Lo que sí podemos tener ahorita, aunque sea nada más a título de indicativo, es ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos y de qué tamaños? O sea, aquí podemos hablar de alrededor de 25, ajustaremos conforme tengamos mejor información. De estos, yo no creo que sea conveniente mayor de 10, porque es igual, o sea, hay que recordar lo que van a hacer ellos. Lo que van a hacer ellos es tomar de cada tema el resumen de cada escuela. 66 documentos, ¿no? Y ellos los van a tener que analizar y van a tener que buscar coincidencias y todo que faciliten el análisis del pleno. Y después, cuando el pleno opine, ellos van a tener que integrar un reporte que propondrán como el final. Entonces, si ponemos aquí más de 10 personas,
ese trabajo se va a convertir en algo Doctor, muy ahí no difícil habíamos de quedado en los completar. comités técnicos que era nada más iba a ser uno por mesa, un representante por mesa. Si iban a ser 12, por ejemplo, porque creo que sí habíamos quedado que iban a ser uno por mesa para conformar el comité técnico. Uno por mesa, o sea, un representante por mesa para conformar el comité técnico. Ajá. No, bueno, es que pues van a ser como, Era operativo, ¿no? van a ser como 60 y tantas Sí, mesas. sí, era operativo. No, me acuerdo que dependía. Lo que decíamos es que si en la propuesta de reporte el pleno decía que no, entonces un representante por mesa de los que dicen que no tendría que integrarse al comité, a estos 10, para asegurarse de que la información que no está en el reporte y por la cual lo están rechazando, esas mesas digan, a ver, es que no nada más voten en contra, sino que cuando votan en contra es porque tienen una sugerencia que no está integrada en el reporte, entonces que la hagan, para que el propio comité diga, bueno, sí, fue una omisión, la integramos y la ponemos otra vez a consideración del pleno, nada más por una única repetición, ¿se acuerdan que dijimos eso? O también puede ser que el propio comité diga, es que la sugerencia que tú nos haces ya está, nada más que está en esta otra forma, o bien que diga, bueno, la integramos y que el pleno decida, si el pleno decide, no, pues no la integramos, pues entonces se convertirá en el reporte final. Y si dice sí la tenemos que integrar, entonces pues ya tenemos un reporte final aprobado también por el O pleno. podría ser un representante cada 4 meses, porque también mucho depende qué tema es el que se trate de hacer las mesas. Sí, imagínense, si hay un tema en el que el comité técnico del tema hace una propuesta y las 80 mesas o las que haya están en contra, pues quiere decir que tienen que hacer todo desde cero, ¿no? Pero si el comité técnico hace la propuesta y hay 3 o 4 mesas que dicen es que a nosotros no vemos que se refleje algo que nos interesa en el tema, bueno, entonces ahí funciona el esquema. De todas maneras, los dos casos están integrados en lo que nosotros imaginamos, porque hay una segunda vuelta para presentación al pleno. Y eso me parece que es muy bueno, porque asegura que lo que resulte sí tiene una aprobación mayoritaria. ¿No? Yo dudo mucho que cada reporte final se apruebe con el 100% de los votos, pero sí va a haber una garantía de que el reporte final de cada tema está respaldado por una mayoría de votos en el pleno del Congreso. Entonces creo que serían a esos 10 de base sumarle los que necesiten hacer una propuesta o una aportación específica por mesa. Pero no decir que el comité técnico se componga con una persona de cada mesa, porque otra vez quedarían comités en el... No, sí, o sea, podría ser a lo mejor cada 3 mesas, cada 4 mesas. Escoger un representante para que haga el comité técnico. O las mesas que necesiten hacer una aportación, que es ahí la mesa pues, reciba la encomienda, un integrante, de ir al comité a decirles qué es lo que hace falta que se... Sí, o sea, yo lo digo porque entiendo que hay temas en los que se van a dividir, por ejemplo, si son 60 mesas, porque son de 10 personas, pues bueno, en esa pues no podemos ser 60 personas, cada 4 meses y se quedarían 15 personas, me parece algo que es operativo todavía, que entre 15 personas nos hemos puesto bien de acuerdo, sí. Pero obviamente si también es un tema de no sé, que formamos las mesas van a ser de 25 personas, pues también se me hace como exagerado que sean 15 personas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. Entonces, dependiendo yo creo que de la cantidad de personas que veía en cada mesa, podrían ser los representantes del comité técnico, porque cada tema va a ser diferente. Podríamos hablar de proporcionalidad, quiere decir. También queda el hecho de que entre más importante sea el tema, mayor información habrá y mayor información tendrán que sintetizar y trabajar el comité técnico, entonces tendrá que haber incluso más mesas. Sí, no, o sea, y por ende se va a aumentar también el número del comité técnico. Sí, o sea, yo por eso decía, en vez de manejar un número de ponerle 10 para el comité, mejor manejar, dependiendo del tema, vamos a hacer, no sé, 25%, ¿no? De los representantes. No tengo idea, así como hacerlo. Pero sí, dependiendo del tema, es cuántos representantes va a ser en cada comité técnico. Pero es que eso mismo hubiera pasado aquí en la COSNP. Imagínate organizar eso. Pues es como decir que de cada una de las subcomisiones se hicieran de diferente tamaño según su importancia. Hubiera sido muy complejo.
Primero para definir qué subcomisión es más importante que otra. Lo mismo ocurriría en los temas Lo que pasa es que lo que se hizo fue acuerdo precisamente de la dirección general, del director general, con las personas que lo estaban encabezando. Y ese acuerdo se rompió. Y como se rompió ese acuerdo, ahora nosotros sí debemos de... Pero aquí hay algo muy importante, doctor. Creo que no vamos a tener ningún problema con eso, porque la propia subcomisión de temática, dentro de sus objetivos, tiene el priorizar temas. Entonces, eso a nosotros también nos ayuda en el hecho de que ya no se van a tener ellos que romper. Es que sí es como, sí va a ser este congreso, tiene que ser totalmente de que nosotros ya les ponemos todo en la mesa y ellos lo único que van a llegar es a comer y ya. Sí, por eso, a ver, es que, a ver, yo sí veo una complejidad en las propuestas que se están haciendo. Número uno es, ¿cómo priorizamos un tema sobre otro? ¿Cómo decimos que un tema es más importante que otro y por tanto que debe tener un análisis por mayor número de integrantes del Congreso? No. Entonces, por eso yo parto de una base de que cada comité técnico va a tener un tamaño uniforme. ¿Qué es lo que hicimos en la COSNP? O sea, aunque sabemos, tenemos la percepción, ¿puedo terminar? Todos tenemos la percepción de que hay subcomisiones más importantes que otras. O sea, esta, la de integración, si las comparamos con la de archivo, podemos decir, bueno, sí, es que es diferente el trabajo y hay otra importancia. La cuestión es que eso es muy difícil de tratar a nivel de integración y a nivel de análisis. Por eso yo sigo pensando que es mejor partir de una base definida de integrantes por comité, por comité, esos de cada tema. Sí. O sea, decir que, bueno, este tema va a ser más importante que este otro y por lo tanto en vez de 10 le vamos a poner 15 o 20 participantes. Yo eso lo veo difícil de sostener. Bueno, entonces en este sentido... Yo tengo una observación. Cuando se hablaba sobre qué pasa en dado caso de que alguna mesa quiera hacer una propuesta o que quiera hacer integrar algo que el comité de ese tema no lo vislumbró. Si no lo contempló, yo no estoy muy de acuerdo que esos miembros de las mesas que no están de acuerdo se integren al comité. Lo digo por lo siguiente, o sea, es cierto que va a haber prioridad sobre algunos temas y algunos temas van a causar polémica y va a haber confrontación y bueno, no sé hasta qué punto vaya a ser que cuando se vaya a tocar el diagnóstico o el trabajo de ese tema en algún comité, los que puedan no estar de acuerdo a que se lleve a cabo algún tema o que se quiera meter algún tema, por medio de la presión de que se integren a ese comité, quieran echar para abajo el trabajo que se tiene que respetar desde las unidades académicas. Yo lo veo, o sea, veo que se puede tornar difícil el trabajo de ese comité si se permite que se integren todos aquellos que quieran que se contemple alguna propuesta o que crean que no se contempla alguna propuesta, sino que trabaje solamente el comité y que dé un resolutivo en cuanto a la información que se está recabando o que en su momento recabó, porque creo que podría pasar en los temas más controvertidos, que sea una manera de N personas que sean para presionar al comité y que se incluya una propuesta que no está recabado en los diagnósticos de las unidades académicas o que echen para atrás el trabajo. Yo podría verle ahí como una debilidad, personalmente, si aceptamos que se grabe ese comité. Sí, tal vez no es que se integren y que trabajen en la mesa con ellos.
pero deben tener la posibilidad de expresar que hay algo que no está excluido en el reporte del comité técnico, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, que vayan y que lo entreguen por escrito, pero que dejen que el comité haga su análisis y la propuesta correspondiente al pleno. Finalmente, el pleno es en donde se da el esquema de decisión, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor no, porque puede darse esta estrategia de mayoritear al comité, ¿no? O de presionar al comité a modo de que exacto, de que haya una iniciativa no generada en la comunidad y que por presión, si es que abrimos ese mecanismo, se pueda imponer, ¿no? Entonces, a lo mejor sí dejar la posibilidad de que entreguen su información por escrito, pero dejar al que solo el comité lo analice, ¿no? Aparte, no sé, es un poco difícil y también es, si ponemos el escenario en que, por ejemplo, las mesas de un 100% de mesas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en porcentaje y un 55 del pleno la aprueba y el otro 45 no, entonces van a decir, no, se tiene que mandar otra propuesta, porque si lo hacemos por votos, pues el 55% gana, porque al final de cuentas es la mayoría, pero realmente el otro 45 no está completamente de acuerdo. O sea, ¿cuánto vamos a decir? Esta propuesta pasa con un 75% de aprobación. O sea, porque ¿por cuánto va a ser? Porque si va a ser por un 51%, pues el otro 49% va a decir, pero es que esto no es lo que queríamos. Entonces, sí, y aparte, si regrese, por ejemplo, en dado caso se van a tener dos propuestas, la que ya se tenía porque fue de un 55%, por ejemplo, y la otra que se hizo la modificación con los que no estaban de acuerdo, se le agregó un párrafo de más, bueno, no sé. Entonces, ok, vamos a votar por la propuesta, y ahora sí va a ser un 89% porque se modificó ciertas cosas que todos estaban de acuerdo y que a lo mejor no modificó el contexto tanto de... Pero ¿cuánto vamos ¿cuánto vamos a proponer o cuánto se va a decir que una propuesta es válida? Porque si 50 más 1 como lo estamos ahorita manejando, pues el otro 49 va a decir, no, espérate. Sí, ¿no? Entonces si vamos a hacer, aunque sea minoría, pues es o sea, ¿cuánto vamos a manejarlo? ¿El 60% más 1? ¿El 70 más 1? O sea, ¿cuánto va a ser? Porque si realmente también vamos a ver que una minoría, la persona más minoritaria, ¿no? La parte, sean 20% y dicen, es que nosotros no se incluyó esto y esto. Pues realmente tampoco, porque va a ser solo un 20% y el 80% del pleno está de acuerdo. Se va a volver a votar algo que realmente con un 80% de aceptación del pleno ya estaba votado. Entonces, ¿con cuánto es el porcentaje que si vamos a definir que si vamos a decir que una propuesta pasa? Pues antes, yo creo que de tocar estos temas, definamos ya el esquema que vamos a manejar sin considerar la integración y si están de acuerdo empezar a definir sus funciones. Sí, pudiera ser que para que también no veamos sí, de acuerdo. Ya porque quizá nos estamos alejando poco a poco con esto, entonces mejor definir primero el esquema sin la integración y ahora sí. Entonces tenemos estas dos propuestas, que la primera es que se elijan a los congresistas, como en protesta, se dé el foro informativo, y en ese mismo momento, después del foro informativo, ya que sepan el contexto y demás, se integren los comités técnicos por tema, y que de estos comités técnicos emane el Comité General Operativo. Por su parte, se integre también el comité organizador de los paneles de expertos, de la misma manera, aproximadamente en una misma proporción en la misma aproximadamente cantidad de integrantes que los comités técnicos por tema. La otra propuesta es que una vez electos los congresistas y todo el procedimiento que les acabo de mencionar, se elija un comité general operativo. Por su parte, se elija también a los comités técnicos por tema, considerando que dentro de estos comités técnicos al menos una persona debe estar integrada en el comité general operativo, y también por su parte se integre el comité operativo
comité organizador de los paneles expertos. Entonces tenemos estas dos propuestas. Si alguien tiene otra propuesta distinta, les solicito que lo manifieste. Entonces, si no hubiera... Sí, hace ratito hacíamos el comentario de todos los comités y nos dimos cuenta que necesitamos información más o menos para saber cómo lo podemos encuadrar. Ahorita ya estamos hablando nada más de la estructura, de una estructura, pero estamos hablando comentario, la temática. Yo creo que debemos de partir de que yo siento que en los paneles quiénes son los especialistas, o no de nombre, sino cómo los vamos a considerar, porque si hay mucha gente que está dentro del poli, son gente que tiene mucha experiencia y se ha convertido precisamente en especialistas. Y ahí es donde yo preguntaba qué es lo que vamos a hacer. Pero lo voy a dividir para responder. Sí, porque va a meter dentro de la temática. Estoy de acuerdo. Si puede separados. borrarle los numeritos, Inclusive por favor, borrarlo, para que, sí, porque no sí, son, para que a la hora de decidir no. ni siquiera son todavía los. Sí. Entonces, por favor. Y si mantenemos los dos esquemas y no decidimos ahorita, porque podemos decidir un poco más adelante cuando ya tengamos más información. Por lo mismo que hacía el comentario que hay más especialistas, porque estamos hablando o vamos a hablar de las temáticas que algunos especialistas manejan, pero una cosa es que lo manejen y otra cosa es que conozcan el poli. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, sí sería, pues no sé, recomendable manejar las dos opciones para cualquiera de los dos casos que se presenten, pues nomás integrar una. Entonces la propuesta es dejarlo Los dos. pendiente, los Sí. dos, y ya posteriormente. Y Aceptar ya los nada dos. más sería agregarlo como a la primera fase, ¿no? Porque este sería nuestro avance, que ahorita lo Primero, vamos a hacer la segunda primera fase. fase, ¿no? Para que todos Pues sí, yo estoy de acuerdo. Es que sí, necesitamos saber cuántos van a ser y qué proporción, a ver, para que respetemos esa proporción en la formación de los comités. Entonces, yo creo que lo único que sí tenemos ya bien claro es que existirán estos tres comités desde la primera fase. Desde la primera fase, todo después del foro informativo y su toma de protesta. Incluso daría tiempo ya en la tercera fase, ¿no? Porque en la tercera fase ya estarían Ya mejor a trabajar. postulados y ya nomás llegan y a trabajar porque ya estarían incluso divididos. es correcto. ¿No? Sí. Estos comités se elegirían después del foro informativo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, se elegirían y también me parece muy operativo porque ya llegan y ya no de vamos a votar y vamos a quedarnos 2 horas aquí en lo que votan todos, Sí, ya mejor llegan. hay que de alguna manera, yo sí soy de esa idea, asegurar que las personas que lleguen al Congreso no quieran hacer lo que en su momento hicimos nosotros, ¿no? Como cosas, poner sus propias reglas de operación, deslindarse de todo el trabajo ya hecho, ¿no? Porque se convertirían de nuevo en una comisión organizadora y no en un Congreso. ¿Sí? Entonces sí hay que dejar ya todo bien definido, a modo que todo lo que se pueda ya esté previsto. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, las funciones, bueno, ¿puedo? Las funciones, ya más o menos las hemos platicado de todos
cuerpos colegiados dentro de los comités dentro del Congreso, ¿no? Entonces, siguiendo el esquema que tenemos del trabajo en las unidades académicas, bueno, no sé, pues ya estamos en el tiempo, pues ya más bien deberíamos pasar al siguiente punto del orden del día. Sí, bueno, debido a la petición que se había hecho por parte de algunos integrantes de que esta sesión fuera corta, dado los periodos de evaluación por los que estamos pasando, yo les solicitaría que todos los puntos que tengan que pensar todavía, pues se mediten bien en estas vacaciones y ya regresemos con el trabajo. Pero una pregunta, por ejemplo, al llegar el doctor Juan nos presentó una propuesta de manual, fue lo primero que estuve revisando. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso? Lo que pasa es que sí propusimos que incluso la vez pasada que se quedaran como 2 horas nada más porque el maestro correctamente tiene evaluaciones y los compañeros también tienen evaluaciones, también. ¿Por qué no le tomamos fotos? Y son como los 2 ideas para índice del manual de organización del Congreso. Sí, porque empezar a ahondar en el manual sí nos llevaría nos llevaría un rato. Y aparte fue bueno, yo creo que esa parte de en qué momento va a ser lo del operativo, general operativo, porque dentro del manual debe de ir, ¿no? Sí, entonces debe de ir en la primera. Esa es una de las cosas importantes. Sí. Que afortunadamente sí se tocó. Digamos, esta decisión que tomaremos cuando ya tengamos más información modifica la secuencia de eventos. O sea, una vez elegidos los congresistas, ¿qué hacemos primero? ¿Elegimos el Comité General Operativo o elegimos los comités técnicos? Entonces, si no podemos avanzarle ya mucho, necesitamos más, 2 cosas, ¿no? Yo diría, como dice Jacob, más reflexión y más información de las otras comisiones. Entonces, yo creo que avanzamos suficiente con esto. Y podemos, con lo que se distribuya de las sugerencias de índice para el manual de organización, podemos ir madurando esto y regresando de vacaciones ya tener un avance ahí. Aquí es tus firmas. Sí. Ya, lo demás es que en realidad nos queda trabajar un poco en la plataforma para tomas de opinión en línea en las unidades académicas, que a eso sí no le hemos entrado, porque creo que todo lo demás ya más o menos tenemos una idea. Con un poco de más información podemos resolverlo rápido. Sí. Van a poner 2 millones de pesos. No, bueno, fue. Yo el viernes tengo asamblea informativa de las subcomisiones, de la integración y el avance. Entonces, ahí me van a volver otra vez a tocar lo de los congresistas de OEC, el mismo comentario. Estamos pendientes a que terminemos los trabajos preliminares. Sí, exacto. Exactamente. También hay que recordar que todo lo que hagamos nosotros tiene que aprobarlo el Pleno. Si el Pleno nos dice no, pues regrésense a replantear esto porque tienen conveniencia, lo vamos a tener que volver a plantear. Sí, porque hay iteración. O sea, es una propuesta, una corrección, hasta que quede bien al final. Y también es valioso que en estas actas que nos están haciendo el favor de redactar, que queden todos los puntos. También porque en determinado caso que de pronto nos llegue el Pleno, o en su caso ya la propia comunidad en la consulta nos diga, ¿saben qué? Están mal en esta fase, preferimos que lo hagan así. Probablemente ya teníamos esa idea y nada más sería de recuperar. Sí, en su caso. Sí. Y al final. ¿Cuándo sería la siguiente? Entonces ya les solicito que manifiesten sus propuestas, por favor. Perdón, es que imprimo las actas para las firmas. ¿Va a haber fecha de la próxima reunión? Las dos, la del 3 y la 4.
Yo sí quería proponer un poquito de la nueva fecha, que todo lo que hemos llevado hasta ahorita, que sí se desglosara, que se transcribiera cuál es la función de cada una de las comisiones, ¿no? Y hacérselo participativo a todas las demás comisiones para que también estén enterados de lo que estamos haciendo y a su vez saber cómo pueden también apoyarnos. Nosotros sí lo sabemos. En el informe está, pero yo creo que hay que hacerlo más detallado. Exacto. Ya está en el informe en general, pero hay que hacerlo más detallado. Y sí, pues ahorita ya, pues cada sesión tenemos más información y vamos teniendo mejor idea de cómo se van a coordinar las cosas. Entonces sí lo entregamos. Y así de esa forma, no sé, antes de que termine el año, empezando el otro año, si vamos a invitar a profesores o a alumnos o padres para que participen, que tengan una base que nosotros llevamos y de qué se va a tratar o cómo pueden participar. No sea de forma general, pero que tengan la idea. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, si nuestra sesión con el pleno es el 27, nos podemos ver el 24 para poder recuperar las minutas de cuando ya pasó por integración, cuando ya pasó por convocatoria, cuando ya pasó. O sea, ellos ahorita están cerrando, por decir así, antes del 20 de diciembre, que pudiéramos recuperar esa información y llegar aquí a hacer un análisis previo para que no nos pase lo del pleno de la vez pasada, ¿no? O sea, como que tener una sesión previa del pleno. ¿El 24? Viernes 24. 24. Yo, viernes 17. ¿Viernes 17? Aquí el problema es que todavía no inicia el ciclo escolar. Y aquí lo que me causaría un poco más de conflictos y de problemas de los alumnos. Como ahorita no hay tantos alumnos, nada más somos 2 alumnos los presentes. También alumnos, sí. Pues sí, pero ahorita sería más complicado porque se tienen que regresar a escribir y a todo eso, ¿no? Y el viernes anterior de iniciar clases, porque también si lo ves desde este lado, pues al maestro también se le complica porque son los primeros días de iniciar clases y él tiene que ir a presentarse con sus alumnos y sí. El problema es que el periodo de ETS es segunda vuelta también. Entonces, sí, no tendría que ser el 24. ¿Alguna otra propuesta? 24. 24. Bueno, entonces les solicito que lo manifiesten levantando su mano si están de acuerdo con viernes 24 de enero. ¿Se aprueba por unanimidad? Gracias. La hora. Igual a las 10 de la mañana, ¿no? Para avanzar un Si es aquí en la... Sí es está bien. Había una propuesta del maestro Roberto de que saliéramos a y después tuvimos la invitación, bueno, la propuesta también de que se hiciera en Hidalgo. Sí, entonces yo es que la situación se complica porque necesitamos autorizaciones de presupuesto para movernos, ¿sí? Entonces, pero es posible. Entonces, si la comisión está porque nos vayamos a Hidalgo, entonces podemos organizar todo para hacerla ya. Pero entonces tendríamos que irnos, no tendríamos que vernos a las 10, tendríamos que vernos a las 8 para irnos. Yo ya como a las 10, sesionar de 10 a 11. El tráfico, Como 10 y media, 11. Yo les propondría, si no es en Pachuca, les propondría que cuando se realice en Pachuca se haga en un día que vayamos a trabajar algunas horas, para que sea, porque si no pues para ir 2 horas son 4 horas de ida y venida, de puro traslado, entonces pues que valga para ese es otro inconveniente, que en Hidalgo no tenemos las IPs que tenemos disponibles aquí.
Entonces, yo creo que nos tendrían que seguir por Skype o algo así, no por videoconferencia. Porque aún así es el viernes 24, por ejemplo, ellos tienen, bueno, tenemos una reunión el 27, ¿no? En la que dice se puedan venir ellos desde el viernes y estar aquí, o sea, el viernes, sábado, domingo, lunes. O bueno, esta del 24 la hacemos aquí. Y ese día vemos si lo hacemos en otro lado la siguiente. Porque por ser viernes también hay mucho tráfico. De regreso. De venir a la casa y no ver mucho tráfico. Pero no es sentido contrario, o sea, nosotros iremos por ella y También. Pues es en contrasentido, pero el tráfico, pero Sí, aún porque así. hay muchos Ida y vuelta el tráfico. Y de regreso sí nos va a tocar. estudiantes y de CAMAC, de Se va a firmar, Fodagua, Sí, se van a firmar las actas. de todos ellos vienen de regreso. Entonces, ¿Por qué no tomas su que me puedo preguntar? bueno, que sea entonces a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana aquí en la sala de la cita. Bueno, Viernes lo 24. votamos, ¿no? Para que sea Ya lo de votamos. acuerdo. No, No, lo votamos el día. La fecha. Ahora la hora y el lugar. ¿Están de acuerdo con que sea a las 10 de la mañana aquí en la Secretaría de Investigación y Posgrado? De acuerdo. Por unanimidad también. Jacobo, te faltó la última hoja porque es una pequeña redacción. Entonces, si no hay más comentarios, les agradezco su participación en esta quinta sección y damos por concluida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan una buena tarde.